Buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión de alfabetización visual, la primera de este año 2017. Y tengo el gusto de presentar a ustedes al doctor Guillermo Aguilar Lara. Él es egresado de la Escuela Médico Militar de la generación 88-94. Hizo el curso de especialización y residencia en radiología e imagen en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad del 2004 al 2007 y realizó su curso de ultrasonido avanzado y ultrasonido Doppler en el Hospital General de México. Con ustedes el doctor Guillermo Aguilar Lara con el tema estudio y abordaje radiológico del nódulo tiroideo. Buenas noches. Agradezco al doctor Amezquita, un amigo de la generación, haberme invitado para dar esta plática. Es muy importante que ustedes conozcan bien el abordaje del nódulo tiroideo derivado de la frecuencia que representa, sobre todo en las damas. Les aseguro que si ahorita agarramos a todas las señoritas que están aquí sentadas, uno o dos van a tener un nódulo tiroideo, seguramente va a ser benigno, pero si agarramos a 100 mujeres, seguramente hasta 50 o 60 van a tener un nódulo tiroideo. De esos, uno o dos pueden ser malignos. Entonces es importante que ustedes conozcan bien cómo se tiene que abordar el nódulo tiroideo. Anteriormente se utilizaba la escala TIRATS, que seguramente alguno de ustedes ya está compenetrado con ese tipo de forma de interpretarlos. Y también en el 2015 salieron unos criterios de la ATA, de la Asociación Americana de Tiroides, que creo que son un poquito más fáciles de manejar, pero requieren mucha habilidad, sobre todo para los que hacemos biopsias o los que están entrenados para hacer biopsias. Entonces vamos a dar un leve repaso anatómico de la glándula tiroides. Vamos a ver que tiene una forma de H cuando uno lo ve en una forma transversa. Es un órgano de superficie lobulada y con una porción de tejido parenquimatoso entre ambos, que es el istmo tiroideo. Voy a hacer un espacio aquí para todas las imágenes que yo les voy a mostrar. La gran mayoría son de la experiencia que ha adquirido su servidor, tanto en el Hospital Central Militar como en mi entrenamiento en el Hospital General de México. Pero es importante que ustedes utilicen ultrasonidos de alta definición, transductores de muy alta resolución. Eso es muy importante porque es como ustedes van a poder hacer la adecuada caracterización de los nódulos. Si ustedes agarran, por ejemplo, un equipo ATL, seguramente ustedes van a cometer errores y los van a subestimar o bien los van a sobrecategorizar. Entonces ahí es donde viene la variabilidad interobservador. Al momento de que alguien que lo revalore con un equipo de alta definición, ustedes van a ver que va a haber mucha diferencia entre ambos y de eso depende el pronóstico del paciente en caso de que sea detectada una patología en forma oportuna. Entonces, cada lóbulo, cuando lo hacemos en forma longitudinal, lo vamos a dividir en tercio superior, medio, inferior. Esto ya sobra decírselo, la mayoría de ustedes están entrenados. El parénquima presenta una ecotextura homogénea y una ecogenicidad aumentada comparativo a los músculos que ustedes ven ahí, que los utilizamos como referencia, tanto el esternoyoideo, el esternotiroideo, el esternocleidomastoideo, la vena yugular interna, la arteria carótida o la tráquea. Esto es muy importante que ustedes lo sepan valorar, que los identifiquen. ¿Por qué razón? Porque al momento de valorar un nódulo tiroideo, ustedes que tienen que valorar la cápsula tiroidea y tienen que detectar hallazgos si hay extensión extratiroidea, sobre todo cuando utilizan la escala de la Asociación Americana de Tiroides. ¿Cuánto mide? En un eje longitudinal, más o menos 40 a 60 milímetros. Anteroposterior, 13 a 18 milímetros. El istmo, 3 milímetros aproximadamente. Es muy importante que nosotros conozcamos los parámetros en los cuales se puede manejar los valores normales. En el eje longitudinal de 3.5 a 4.5 centímetros. En el eje transverso de 1.5 a 2 centímetros. Y el istmo aproximadamente de 0.2 a 0.6 centímetros. Se considera aumentado cuando el diámetro anteroposterior es mayor a 20 milímetros, lo vamos a ver más adelante. Es importante que ustedes sepan obtener el volumen de la glándula, que hay una serie de imágenes en la cual ustedes pueden utilizarlas como referencia para obtener el volumen.
esta es una forma, esta es otra forma para cada uno de los lóbulos y esta es una forma para cada uno de los istmos. Hay que recordar que el volumen normal de la glándula en el adulto varía de 6 a 16 centímetros cúbicos y puede cambiar. Entre los 6 y los 15 años es de 5 a 16 y de 5 a 15 para el sexo masculino y femenino respectivamente. Ahora ustedes se van a preguntar qué es un nódulo tiroideo. Bueno, es una lesión dentro de la glándula tiroides que radiológicamente es distinta al parénquima adyacente. Esto lo dice una revista norteamericana. No la dicen revistas de radiología, lo dicen ya los que manejan en los aspectos clínicos. Entonces, estamos hablando que cuando nosotros valoramos un nódulo tiroideo, ellos están mencionando esta palabra, la palabra imagen, y que somos nosotros. Entonces, aquel radiólogo que no esté entrenado para saber cómo abordar un nódulo tiroideo, pues por ende se va a equivocar. Frecuentemente yo en la práctica privada o en la práctica institucional, bien es que me mandaron una tomografía, me mandaron una resonancia, el médico me tocó un nódulo y me mandó un PET-CT, o peor tantito, me mandó un gamagrama. Entonces el radiólogo empieza la incertidumbre sobre qué es lo que hay que hacer. Jóvenes, lo que hay que hacer es el ultrasonido, ¿sí? Y esta es la misión que yo traigo aquí para entrenarlos, qué es lo que ustedes tienen que ir a buscar. Las mujeres, 5% de todas las damas van a tener un nódulo tiroideo en alguna época de su vida. Afortunadamente los que tenemos el sexo opuesto es menos del 1%. Con el ultrasonido, cuando nosotros lo usamos, se incrementa hasta un 70%, 19 a 68%, y es más frecuente en mujeres y en personas adultas. En los Estados Unidos de Norteamérica, 63,000 casos nuevos de cáncer de tiroides en el 2014, comparado con 37,200 en el 2009. Entonces, la importancia clínica es los nódulos no palpables tienen el mismo riesgo de ser malignos de aquellos nódulos confirmados por ultrasonido. ¿Qué significa? Que si yo encuentro un nódulo categoría de alta sospecha en la clasificación de la ATA o una clasificación TIRADS 4C o 5 en la clasificación TIRADS, tiene 1 centímetro y tiene 2 centímetros, ¿existirá diferencia en detectarlo oportunamente, sí o no? ¿Por qué consideran eso? ¿Por qué alguien me puede decir por qué? Lo que pasa es que si es menor de 1 centímetro, normalmente son microcarcinomas y esos normalmente tienen un mejor pronóstico que si son los mayores de 1 centímetro. Entonces, incluso ustedes se van a las clasificaciones de la ATA, ya en las cuestiones del tratamiento y seguimiento, los nódulos menores de 1 centímetro, casi todos no tienen extensión ganglionar, ni mucho menos tienen algún tipo de extensión, sea a órganos blancos. Entonces es muy importante que ustedes sepan de reconocer que un nódulo de alta sospecha de malignidad de menos de 1 centímetro o más de 1 centímetro sí tiene algún tipo de importancia desde el punto de vista clínico. 7 a 15% de esos nódulos van a ser malignos. Entonces, aquí nosotros ¿con quién tenemos que trabajar? Bueno, tenemos que trabajar con todos. Yo dentro de mi experiencia me ha tocado lidiar con otorrinos oncólogos, con otorrinos generales, con oncólogos, con oncólogos médicos, oncólogos quirúrgicos, con endocrinólogos, pero esta es la dupla principal en los que nos atañe a nosotros, el radiólogo y un excelente patólogo. ¿Por qué razón? La sensibilidad para obtener una muestra adecuada o suficiente en una biopsia de aspiración de aguja fina depende de estas dos entes. ¿De quién? Del radiólogo que la sepa hacer y del patólogo que la sepa interpretar, porque de ahí va a arrancar todo. Entonces, si nosotros nos podemos hacer análisis de los criterios de la ATA, dicen que el tamizaje poblacional no está justificado. Sin embargo, ellos entran en controversia de que sirve o no sirve. Yo, derivado de una experiencia familiar, le quisiera preguntar a alguien, si a ti te dijeran que tu hija, tu mamá, tu hermana tiene cáncer de tiroides, ¿te esperarías a que llegara al punto de corte para biopsiarlo? Jamás. Yo creo que todos nosotros nos prenderíamos la alerta y en ese momento es cuando actuamos. Y si a mí me dijeran que tengo una hija con cáncer de tiroides o una mamá con cáncer de tiroides y me dicen, ¿sabes qué? El hecho de que te hagas el ultrasonido no repercute en la mortalidad, ¿ustedes qué harían? ¿Se lo hacen o no se lo hacen?
Pues sí, es la cancerofobia, ¿no? Desafortunadamente vivimos de eso o estamos viviendo con eso y es lo que tenemos que combatir. Esto me lo voy a brincar, lo de la TSH, la gamografía, la tiroglobulina, la calcitonina, el PET, la tomografía y la resonancia. Yo los invito para que ustedes, esos son de libre acceso en la revista, para que ustedes lo lean y vean si se recomienda o no para la realización del abordaje del nódulo tiroideo. Vamos a meternos a la primera parte, derivado de esta doctora en Chile, en el 2009, la doctora Horvath valoró 1959 nódulos en un periodo de 8 años. Ellos diseñaron un sistema que se llama BIRATS y es similar al BIRATS de la mama y es un sistema de clasificación de riesgo de malignidad de los nódulos tiroideos. Ustedes aquí encuentran la referencia, ¿sí? Aquí pueden obtener toda esta información que yo les voy a vertir, simplemente yo se los voy a dar un poquito más digerida. ¿Por qué razón? Porque luego en el artículo sí viene un poquito complicado. Entonces ellos, con el doctor Niedman, que también es chileno, eh, dijeron, bueno, vamos a valorar la ecoestructura, la ecogenicidad, la forma, la orientación, la transmisión acústica, los bordes, la superficie, la presencia, ausencia de cápsula, las calcificaciones y la vascularidad. Ellos dijeron, vamos a revisar todos estos componentes en un nódulo tiroideo y sorpresivamente, cuando veamos lo de la ATA, casi van de la mano y esto es lo que nosotros tenemos que buscar como checklist cuando nosotros valoremos un nódulo tiroideo. Ellos dieron una clasificación que seguramente ustedes ya lo han visto en los libros de radiología, pero aunque no lo crean, yo luego acá comento con mi amigo que trabaja en un hospital civil de referencia. Cuando lo mandan como nódulo de etiología a determinar, jóvenes, pongan el apellido. Pongan el apellido porque de eso depende el pronóstico o bien el seguimiento que se le vaya a hacer o el tipo de procedimiento que se le vaya a realizar al paciente. Y esto es muy sencillo. La categoría 1 se le asigna a la tiroides normal, la categoría 2, nódulos malignos, 0% de malignidad y estos únicamente se recomienda seguimiento. Los nódulos de categoría TRATS 3 son nódulos probablemente benignos, menos del 5% de esos se hacen malignos y aquí hay dos conductas. Una es el seguimiento a 3 o a 6 meses dependiendo de la ansiedad del paciente o bien ir directo a la biopsia igual para tratar de tranquilizar al paciente o bien a veces puede ser un nódulo de categoría 3 que tenga por ahí en una esquinita un pedacito oscuro con una microcalcificación y resulta que puede haber ahí un componente maligno dentro de una lesión aparentemente benigna. Por eso yo les decía que es muy importante que usen ustedes ultrasonidos de alta definición. Yo sé que voy a mencionar aquí marcas, pero ¿quién de ustedes viene de nutrición? Ahorita escuché por ahí unos jóvenes. ¿Qué equipo de ultrasonido tienen ustedes? El top que estén manejando. ¿El S1000 o el S2000? Bueno, pues tienen ustedes un elefantote blanco ahí. A ver, ¿quién tiene tecnología Philips por ahí que sea de EPIC 5 o EPIC 7? Bueno, ¿alguien tiene el P5 de General Electric? Bueno, preocúpense si tienen un equipo de menor sensibilidad que el S2000 o que el S1000, porque los demás, los HD de Philips, todo, hay muchas dificultades para valorar bien los nódulos. ¿Ok? Bueno, entonces, el TRATS 4 son nódulos sospechosos que representan de un 5 a un 80% de malignidad y estos requieren biopsia. Una categoría 4A que representan malignos entre 5 al 10% y la 4B del 10 al 80%. Más adelante vamos a ver los patrones ecográficos de este tipo de lesiones. El TRAT5 son lesiones probablemente malignas, más del 80% son malignas y requieren biopsia por aspiración con aguja fina. Y el TRAT6, similar a lo de la mama, pues son nódulos que ya están comprobados por citología que son positivos a cáncer. Entonces ellos describieron 10 patrones ultrasonográficos, 4 de los cuales eran probablemente benignos y le asignaban la categoría 2 y 3. El primero es un tipo coloide tipo 1 como el que todos conocemos, el que es anecoico
y tiene aquí, ellos lo refieren como un spot, es un eco refringente, que es un microcristal. Igual, hay tecnologías nuevas, por ejemplo, Toshiba en sus últimos modelos saca un software diseñado para una que se llama MicroPure. ¿Alguien lo conoce? Bueno, es de lo único que hay en el mercado ahorita para saber si realmente un eco refringente es una microcalcificación o es un microcristal. Entonces, por si ustedes tienen acceso a ese tipo de tecnología, investíguenlo y aplíquenlo. Se llama MicroPure de Toshiba. Y perdón por la mercadotecnia, ¿eh? Yo tengo Toshiba. Entonces, el coloide tipo 2 es un patrón como rejilla de forma ovalada. Ustedes ven que aparentemente no está encapsulado, tiene unos bordes ahí ligeramente definidos. Puede tener una porción sólida, isoecoica al parénquima lesional y tiene una morfología espongiforme. Esos son nódulos categoría 2. El coloideo tipo 3 es un nódulo mixto que deforma la glándula. Sus márgenes a veces pueden no ser muy precisos. Por lo regular no posee cápsula o esta puede ser parcial. Tiene una porción sólida que regularmente es isoecoica al parénquima perilesional y puede estar o no vascularizado. En las formas principalmente quísticas es frecuente encontrar tabiques gruesos que pueden estar vascularizados y puede haber paredes gruesas en forma irregular. Bueno, entonces ustedes ven, de aquí nosotros empezamos a ver los secos refringentes, empezamos a ver tejido sólido, empezamos a ver septos, pero pueden los septos estar vascularizados, incluyendo el tejido sólido, pero el componente, repito, sólido es isoecoico o inclusive hiperecoico al parénquima tiroideo perilesional. A eso les vamos a asignar una categoría 2 o una categoría 3 cuando tengan el patrón coloideo tipo 3. Hay un cuarto dentro de los patrones benignos o probablemente benignos que son los pseudonódulos en tiroiditis de Hashimoto. Esto es lo más habitual encontrar, es una glándula grande, es una heterogénea. Sin embargo, en algunos de ellos puede haber estos pseudonódulos, pero ojo con lo que dice aquí, son nódulos hiperecoicos. Aquí está. Son nódulos hiperecoicos, habitualmente rodeados por un halo y son moderadamente vascularizados y no presentan calcificaciones. Entonces, si ustedes ven, en esta categoría nosotros no encontramos tejido hipoecoico ni encontramos microcalcificaciones. Los patrones indeterminados, los patrones sospechosos, los que sí ni no y tienen algún riesgo de malignidad que puede ir del 5 al 28%, son tres. Es el patrón de Kervain, el patrón neoplásico simple y el patrón neoplásico sospechoso. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. En la tiroiditis, pues es lógico, nosotros nos tenemos que apoyar por el cuadro clínico del paciente. Dolor, aumento de volumen de la glándula, ¿sí? Puede haber nódulos hipoecoicos de forma irregular, de contornos difuminados. Cuando son múltiples lesiones uni o bilaterales y el diagnóstico clínico lo apoya, pues vamos a decir lo que es sencillo, porque a este paciente le vamos a pedir una revaloración posterior y seguramente esto va a desaparecer. Cuidado cuando exista un nódulo único y sin cuadro clínico, este automáticamente pasa a la categoría de sospechoso y le vamos a asignar una categoría 4. ¿Por qué razón? Porque lo vamos a ver oscuro y lo vamos a ver de bordes irregulares o difuminados, como se muestran en estos ejemplos. ¿Okay? Bueno, el patrón neoplásico simple significa un patrón ecográfico de baja sospecha. Normalmente son nódulos encapsulados, sólidos o mixtos, y el TRAX 4A normalmente es un nódulo redondeado de halo hipoecoico y no significa cápsula real cuando se hacen los cortes anatomopatológicos. El patrón neoplásico sospechoso también hace alusión a nódulos encapsulados, sólidos o mixtos. Un patrón neoplásico sospechoso es un nódulo sólido encapsulado asociado a signos agravantes como cápsula gruesa o de grosor irregular. Puede haber
calcificaciones. Aquí si ustedes ven, ya se empiezan a agregar estos conceptos y también hipoecoico. Esto es que ya el nódulo empieza a ser oscuro. O bien puede ser hiperecoico, puede tener hipervascularidad o puede tener un patrón en mosaico que puede ser hiper o hiperecoico dentro del mismo nódulo. Esto es que hay una mezcla de componentes o de texturas dentro de un mismo nódulo. Entonces, esto es una cápsula, ¿sí?, gruesa, a veces puede estar irregular, puede haber calcificaciones o puede haber una señal vascular incrementada. Y aquí es donde empezamos nosotros a tenemos que tener mucha curiosidad para valorar los patrones malignos. Hay patrón maligno tipo A, patrón maligno tipo B y patrón maligno tipo C, que llevan un riesgo de malignidad del 70 al 98% y la categoría normalmente brinca de 4B a 5 en la categoría TRAS. Y aquí tenemos unos ejemplos. El patrón maligno tipo A son nódulos sólidos, hipoecoicos, ¿sí?, de forma y contornos irregulares y pueden tener microcalcificaciones o pueden no tenerla y pueden estar vascularizados completamente o pueden tener vascularidad parcial. Entonces aquí los nódulos ya son oscuros, ya tienen microcalcificaciones, ya tienen bordes irregulares. Entonces con estos tres criterios prácticamente pasa a la categoría 4C o 5. Y estos pacientes normalmente requieren BAF. El patrón maligno tipo B puede ser un nódulo sólido, iso o hipoecoico, de bordes mal definidos, a veces pueden ser sin cápsula. Si ustedes ven aquí, este nódulo prácticamente ya rompió lo que es la cápsula de la tiroides y puede tener microcalcificaciones hacia su periferia y puede estar vascularizado o no. Dentro de mi experiencia, yo prácticamente cuando veo un nódulo oscuro y no tiene vascularidad, prácticamente se lo doy como un nódulo maligno, ¿sí? Es muy raro ver un nódulo sólido hipoecoico vascularizado que salga con una BAF negativa a proceso maligno. Casi todos van a salir positivos si tiene nódulo oscuro y tiene poca vascularidad. Eso es de mi experiencia, que yo he hecho como unas 700 biopsias y eso es de lo que les puedo yo transmitir en este momento. El patrón maligno tipo C es el menos común. Puede ser nódulo sólido o puede tener componente quístico. Estos nódulos, si ustedes ven estos dos ejemplos, estos 4 ejemplos, es muy engañoso. Y ahí es donde yo siempre entraba en controversia con los otorrinos o con los endocrinólogos o con los oncólogos que sientan al paciente y a valor mexicano. ¿Les ha pasado en su hospital? ¿Han visto eso en sus hospitales? Bueno, es que así las hacen. Y aquí mi amigo el doctor Amezquita no me dejará mentir. Es más, hasta los citotecnólogos agarran al paciente, su dedito, y ahí va y sacan la muestra. ¿Qué cree que pueden picar? Todo lo que no sea la lesión. Y por eso es el número de biopsias insuficientes para el estudio. Entonces, como yo les voy a mostrar más adelante unos videos, esto es sencillito si nosotros agarramos la habilidad suficiente para meter una agujita, ir a picar lo que se requiere. Porque si yo pico aquí, ¿qué creen que va a salir? Coloide, y ese paciente se va a ir tranquilo a su casa y le van a decir, ¿sabes qué? Tienes un nódulo coloide y dentro de 4 o 5 años regresa con metástasis en donde sea. ¿Ok? Entonces, por eso es que ustedes siempre que hagan una biopsia de tiroides, mi recomendación, y más bien dicho, así tiene que ser guiada con ultrasonido. Y si es realizada por la misma persona, dado la integración cerebral que a veces se nos despierta, es mejor. Les voy a decir por qué. Donde yo laboraba, ponen una manita y ahí vas, ¿no? Y ahí vas, y cuando parece que se ve, ahí es donde le cortan, ¿no? Entonces, como ustedes van a ver en los videos que yo les voy a presentar, es sencillo, nomás se requiere hacer más de 500, ¿sí? Pero es sencillito, pero tienen que agarrar ustedes porque de ustedes va a depender el tipo de células que obtengan para el estudio citológico de acuerdo a la escala de Bethesda, ¿ok? Bueno, entonces, resumiendo,
¿Cuáles son los TRADS 4 y 5? Son nódulos sólidos, hipoecoicos, que pueden tener márgenes irregulares, pueden tener microcalcificaciones y más alto que ancho cuando nosotros agarramos en un eje transverso a la glándula tiroides. Se le han hecho muchas modificaciones a esta escala. Sí, ¿por qué? Porque más adelante lo vamos a ver, se le agregó una categoría más, la 4A, 4B y 4C. ¿Y esto por qué se hizo? Precisamente para tener mayores armas para poder categorizarlos. Pero si nos regresamos, vemos que de toda la categoría 4, un nódulo como esta es una paciente. Esta yo la vi la semana pasada. No, miento, hace 3 semanas. Este nodulito medía 4 milímetros. Lo biopsié, afortunadamente salió un carcinoma papilar, patrón de Bethesda 5. Esta paciente ya está operada. Y esta paciente prácticamente está curada. ¿Sí? Estos son casos de su servidor. Este lo acabo de ver la semana pasada y esto es un estudio al azar que yo agarré a una paciente y la agarré y salió. Entonces aquí empieza a aparecer este término que más adelante lo vamos a ver como paralelo o antiparalelo. ¿Ok? Entonces, sólido, hipoecoico, márgenes irregulares o microlobulados, microcalcificaciones y forma más alto que ancho. Entonces de aquí se deriva la 4A, 4B, 4C y la 5. La 4A cuando tiene un hallazgo, como ustedes lo ven aquí, es un nodulito que está subcapsular, está paralelo, no tiene microcalcificaciones, está homogéneo y se le da una categoría 4A y representa un riesgo de malignidad del 5 al 10%. TRADS 4B cuando tiene 2 hallazgos, que tiene microcalcificaciones y es hipoecoico y representa un grado de malignidad 50 y 50. Aquí ya es un volado. Y la 4C, como este que ustedes ven acá, 3 o 4 hallazgos para un 50-85% de malignidad y el TRADS 5 prácticamente que tiene todos. Entonces, ¿cómo describiríamos este nódulo si vemos que la cápsula prácticamente ya está perdida? Este nódulo casualmente pues nunca lo iban a tocar porque, ¿qué creen? Está creciendo para atrás. Y acá atrás está el esófago y como vamos a presentar una imagen más adelante, esta imagen toca, casi indenta, apachurra el esófago. Entonces, este va a ser un nódulo antiparalelo, es un nódulo subcapsular, es un nódulo de bordes irregulares, es un nódulo sólido, heterogéneo, que tiene microcalcificaciones y aparentemente rompe la cápsula posterior de la tiroides e indenta el esófago. ¿Qué clasificación le daría? Pues 5, porque tiene todos los hallazgos que nosotros habíamos dicho anteriormente. 1, 2, 3, 4, 5. Si le sale un nódulo sólido, oscuro, ¿qué clasificación le van a dar? 4A. Si le sale un nódulo sólido, ¿sí? Hipoecoico, con márgenes irregulares, ¿qué categoría le van a dar? 4 qué? ¿B o 4C? Porque son 3 hallazgos, 4C. Ok, si le sale un nódulo sólido, hipoecoico, con márgenes irregulares y es con microcalcificaciones, ¿qué categoría le darían? Pues 4C. Y se le salen los 5, pues categoría 5. ¿Ok? Sencillito, ¿verdad? Bueno, entonces de aquí es lo que nosotros vamos a hacer de acuerdo a la escala TRADS. El nódulo 1, pues no se la, digo, la TRADS 1, pues no se la vamos a quitar, ¿verdad? Va a estar normal. Esa no hay problema. El TRADS 2 es el benigno, es el nodulito que tiene un eco refringente, que puede ser un microcristal, 0%, ultrasonido de control a 3 o a 6 meses, como ustedes quieran. El nódulo TRADS 3, el probablemente benigno, que normalmente es un nódulo, ¿sí? Que puede tener componente que mixto, pero es hiperecoico y no tiene ningún componente sugerente de malignidad, como cuáles, que sea hipoecoico, márgenes irregulares, microcalcificaciones, más alto que ancho y falta una. Sólido, ¿ok? Entonces, estos nódulos normalmente tienen un menos del 5% de malignidad y se les hace ultrasonido de 3 a 6 meses. Y estos son los buenos, el 4 y el 5.
y estos todos van a pasar a biopsia por aspiración con aguja fina, guiada por ultrasonido. ¿Ok? Bueno, en el 2015, como yo les mencionaba, ¿sí? La Asociación Americana de Tiroides, esto está de libre acceso en la página de internet de la Sociedad Americana de Tiroides, sacaron unas guías de manejo para el nódulo tiroideo por cáncer bien diferenciado. Esto no aplica para los menores de 20 años porque esos tienen otro criterio. Entonces, los que estén interesados pueden ustedes buscar esta referencia y ahí van a encontrar la respuesta a muchas dudas que van a obtener el día de hoy. Este es el texto. Ok. ¿Y qué dicen los norteamericanos? Todo nódulo detectado clínicamente o incidentaloma debe ser valorado por o con ultrasonido. En una diapositiva atrás les puse que PET-CT, todas esas cosas, pueden irse ustedes a las guías clínicas para que las vean, por qué no están recomendadas. Entonces, ellos hacen una clasificación a mi gusto más fácil y yo actualmente es la que utilizo yo tanto en la práctica institucional como en la práctica privada. Ellos dicen de alta sospecha de un 70 a un 90% de malignidad, sospecha intermedia de un 10 a un 20% de malignidad, de baja sospecha 5 a 10, de muy baja sospecha menos del 3% de malignidad y benigno, este lo dejan con menos del 1% de malignidad. Y ustedes van a ver ahorita las diferencias que existen en los criterios que toman la Asociación Americana de Tiroides comparándolo con la clasificación TIRAS. En la clasificación de la ATA, ¿qué es lo que se estudia? Prácticamente lo mismo. Es el tamaño, la ecogenicidad, la composición de la lesión, los márgenes de la lesión, las calcificaciones, orientación si está paralelo o antiparalelo, este es más alto que ancho, calcificaciones en anillo con extensión de componente de tejido blando, les soy sincero, yo únicamente he visto 2 casos, y la evidencia de extensión extratiroidea, esto lo he visto en múltiples casos. Cuando se rompe la cápsula, toca la tráquea, toca el esófago, o más aún, cuando ya hay ganglios en los niveles cervicales que son altamente sospechosos de diseminación ganglionar. Entonces, ¿cuál es un nódulo de alta sospecha de acuerdo a la ATA? Fíjese qué sencillo lo pusieron ellos. Nódulo sólido o nódulo parcialmente quístico, ¿sí? Parcialmente quístico, ¿cuánto? Menos del 50% de la lesión. Con porción sólida hipoecoica con una o más de las siguientes características. Márgenes irregulares, micro calcificaciones, más alto que ancho, esto es antiparalelo, como se muestra en este ejemplo, y la existencia de calcificaciones en anillo con extensión de componente de tejido blando y evidencia de extensión extratiroidea. Pero fíjense bien lo que dicen los americanos. Con uno o más. Entonces, ¿qué significa? Que si yo encuentro un nódulo sólido o nódulo parcialmente quístico con porción sólida hipoecoica y tiene uno de estos, automáticamente pasa a ser nódulo de alta sospecha de malignidad. Y ellos dicen, ¿cuándo se va a biopsiar? Cuando mida más de 1 centímetro. Le pregunta aquí a la doctora, a ¿usted qué haría? No digo en su persona, que a un familiar querido le encontrara usted un nódulo y mide 9 milímetros, ¿se esperaría? ¿Alguien se esperaría de aquí? Pues nadie, ¿no? Nadie. Nadie se esperaría. Esto es lo que dicen los americanos. ¿Por qué creen que dicen eso? ¿Alguien se imagina por qué dicen eso? No. ¿Por qué dicen ellos hasta que pase de 1 centímetro? ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Exacto, podría ser. ¿Alguna otra?
Bueno, les voy a decir yo, derivado de un problema familiar, encontré la respuesta por la baja mortalidad. ¿Sí? Estos pacientes normalmente se muere el 0.6%, se moría en el 2009 y en el 2019 se va a morir el 0.6% de esos pacientes. Por eso es que esta patología para el 2019, según dicen los de la ATA, va a ser la tercera causa de cáncer en las damas. ¿Sí saben lo que eso representa? Vamos a quedar atrás, o van a quedar atrás, o vamos a quedar atrás de el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, y después va a seguir la tiroides. Entonces, la proyección que hacen ellos para el 2019, quedan nomás que termine el sexenio y que empiece el otro, ahí es donde va a empezar a repuntar el cáncer de tiroides. ¿Y por qué cree que va a repuntar? ¿Por qué se imagina alguien que puede repuntar el cáncer de tiroides? Exacto, porque se va a detectar más. ¿Por qué razón? Porque la tecnología va a estar más desarrollada y vamos a poder ver mejor todos los tiroideos y nosotros vamos a estar mejor entrenados. Todos los que vinieron a la plática. Los que lo están viendo por internet, bueno, también van a tener su granito de arena. ¿Ok? Entonces, por eso para el 2019, repito, se potencializa como la tercera causa de cáncer. Así es que las jovencitas que están aquí, pues corran. Háganse un ultrasonido. Miren, no están para saberlos, pero fíjense bien. Con un residente, que por cierto no anda por aquí, llevamos revisadas ahorita de una cuestión de donde trabajo, llevamos como 560 mujeres. ¿Cuántos cánceres crees que hemos encontrado hasta ahorita? No es propaganda, pero lo voy a destapar. ¿Cuánto? No, mujeres, si no es la corrupción. No. No. Llevamos ahorita detectados 7. Y todos han sido menores de 1 centímetro. Todos, ¿eh? Todos. Todos han sido menores de 1 centímetro y dentro de estos les presento esta imagen y otras imágenes más que vienen más adelante. ¿Sí? Todos han sido menores de 1 centímetro, de las cuales 2 ya están operadas y fueron microcarcinomas papilares de excelente pronóstico a 60 años. O sea, van a vivir estas mujeres bien, ¿ok? Entonces, aquí está un ejemplo de la persona que yo les digo que esta está pendiente por operarse. Seguramente la operan el próximo viernes. ¿Qué clasificación le darían a este nódulo de acuerdo a la clasificación TIRAS? ¿Por qué? Usted ya es R3, ¿verdad? Ah, sí, porque usted ya sabe. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué ancho? Este es el esófago. Y aquí va la parte posterior de la tiroides. ¿Y qué creen? Ya no está. Entonces, ¿qué clasificación le darían de acuerdo a la clasificación TIRAS? 5. Y de acuerdo a la clasificación de la ATA, de alta sospecha. ¿Qué riesgo de malignidad tiene este nódulo? 70-90%. Y esto yo creo que me voy a encargar de modificarlo. Porque no puede ser que nos esperemos hasta 1 centímetro. ¿Sale? Les repito, mi récord va en 4 milímetros, entonces esperemos que se mantenga. Y espero que ustedes agarren la habilidad. ¿Ok? Entonces, este es un ganglio que si ustedes ven los ganglios del carcinoma papilar es muy frecuente que hagan una degeneración quística. Este ganglio está redondito, tiene un componente aquí heterogéneo, vascularidad. Entonces hay que ir a picar aquí. ¿Ok? Bueno, el de sospecha intermedia es un nódulo sólido, únicamente hipoecoico, con márgenes lisos y sin nada de esto. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven un nodulito como este que está aquí, que es un nódulo sólido, hipoecoico, paralelo, de bordes, parece ser que están bien definidos, no tiene microcalcificaciones ni evidencia de extensión
extratiroidea, ni calcificaciones en anillo o calcificación con excesión a tejido blando, ¿qué categoría le van a poner de acuerdo a la Asociación Americana de Tiroides? Aquí está escrito, ¿no? Sospecha intermedia. ¿Ok? Me voy a regresar, porque aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Alta sospecha, lo repito, nódulo sólido o nódulo parcialmente quístico, ¿cuánto? Menos del 50%, con porción sólida oscura, con una o más de las siguientes características: márgenes irregulares, microcalcificaciones, más alto que ancho, calcificaciones en anillo con extensión de componente tejido blando y evidencia de extensión extratiroidea. Y el nódulo sospechoso únicamente es un nódulo oscurito de cualquier tamaño, pero que no tenga nada de lo que acabo de mencionar. Del 10 al 20% de malignidad, y estos se van a esperar a biopsiarlos cuando tengan más de 1 centímetro. ¿Usted qué haría, doctora? Usted. Perdón que la señale. Dios me libre. Imagínese que me lo encuentra a mí. ¿Qué me diría? Busca al doctor Aguilar. No, no es cierto. ¿Usted cree? Sí, pero ¿qué le diría al paciente? ¿Se hace biopsia o no? Si mide más de 1 centímetro. Pues claro que sí. ¿A quién le gustaría traer un veneno allí en la tiroides? Pues a nadie, ¿no? ¿Ok? Ejemplos. Estos son no míos, sino que yo los he detectado. ¿Ok? Vean, es un nodulito pequeñito, de bordes bien regulares. Si ustedes ven, parece que deforma un poquito la cápsula de la tiroides. Es homogéneo, no tiene microcalcificaciones. Si lo vemos en el eje transverso, pues no está más alto que ancho, está paralelo, no está antiparalelo. Otro nodulito, este es de un amigo, ¿sí? Obscurito, pequeñito. Otro nodulito, ¿sí? Para que no vean que les miento, aquí están las medidas. 5 por 5, ¿sí? No es Photoshop. 5 por 3, este le digo que es una amiga también que desafortunadamente cayó en mis manos por un tamizaje y apareció y ya está operada, ella. 5 por 3 milímetros. ¿Okay? Todos estos son microcarcinomas papilares ya detectados y ya corroborados por histología después de la tiroidectomía total. ¿Okay? Sin ganglios, sin ganglios positivos. Entonces, ¿cuál es el nódulo de baja sospecha? Es un nódulo sólido, iso o hiperecoico, parcialmente quístico, esto es más del 50%, con áreas excéntricas sólidas, esto puede tener nodulitos murales, pero no tiene ninguno de los hallazgos de malignidad. Como esta es una sesión de alfabetización, vamos a repetirlos otra vez. ¿Cuáles son los signos sugerentes de malignidad? Márgenes irregulares, microcalcificaciones, más alto que ancho, calcificación en anillo con extensión de componente de tejido blando y evidencia de extensión extratiroidea. ¿Ok? Entonces, el nódulo de baja sospecha representa una malignidad del 5 al 10% y estos se tienen que biopsiar cuando midan más de 1.5 centímetros. Estos entraban en la categoría TIRADS 3 o TIRADS 2 con patrón coloide tipo 3 de la clasificación TIRADS. Entonces ya los americanos dicen que estas celulitas pueden estar aquí perdidas en el 5 al 10% y se biopsian cuando miden más de 1.5 centímetros. Entonces, si ustedes encuentran un nódulo de estas características, ustedes en su reporte lo van a describir, como ya lo hemos estado repitiendo, es un nódulo de morfología ovalada, subcapsular, paralelo, que mide tanto por tanto, con ecogenicidad homogénea, isoecoico al parénquima tiroideo perilesional, sin evidencia de microcalcificaciones, ni calcificaciones en anillo, ni extensión extratiroidea.
Clasificación de la ATA de baja sospecha, clasificación TIRRAC 3. Si mide más de 1 centímetro, ustedes pueden poner ahí, de acuerdo a los criterios de la ATA 2015, se sugiere biopsia guiada por ultrasonido. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque aquí se ven bonitos. Pero si ustedes agarran ¿ustedes creen que le van a pegar nada más tocándolo? Bueno, para empezar, ni lo van a detectar. Esto tiene que ser forzosamente guiado por ultrasonido. Ejemplos, igual, son de los que yo he logrado juntar. Vean cómo es un nodulito bien definido, es isoecoico, tiene componente quístico por ahí en ladito. Acá tiene más. Y así, vean la apariencia. Es un tejido sólido, hiperecoico o isoecoico. Y le damos una categoría de baja sospecha. Y se va a biopsiar cuando tiene más de 1.5 centímetros de diámetro. Y pues que nadie le hace caso, ¿no? El de muy baja sospecha. El riesgo estimado de malignidad de estos nódulos ya no es como lo dice la clasificación TIRADS, que únicamente es seguimiento. Aquí, menos del 3% de estos nódulos en algún momento van a desarrollar cáncer y se recomienda la biopsia cuando tenga más de 2 centímetros de diámetro o bien seguimiento. Es muy importante que el seguimiento ustedes logren impactar en los médicos que le refieren pacientes para que se los regresen a ustedes. ¿Sí? Porque acuérdense que hay una cosa que se llama variabilidad interobservador. Entonces, estos nódulos están sujetos a ese tipo de sesgo. Entonces, es recomendable que ustedes interactúen bien con sus médicos, le expliquen a su paciente y en pocas palabras se sepan vender para que ustedes sean los que lleven el control de ese nódulo y ustedes van a encontrar en algún momento ciertos cambios en algún componente del tejido que diga, ¿sabes qué? Aquí algo está creciendo o algo está cambiando de ecogenicidad o sabes qué, estas microcalcificaciones no las tenía o bien este ganglio apareció. ¿Ok? Entonces, 2 centímetros para adelante se tienen que biopsiar. Y pobrecito, pues nadie le hace caso, ¿no? El nódulo quístico es menos de 1% de malignidad y no requiere biopsia, únicamente seguimiento. Yo los invito para que ustedes echen una clavado aquí en estas guías y ahí saquen todas sus dudas porque seguramente alguien puede preguntar, oiga, y si sale un nódulo de muy baja sospecha, ¿cada cuándo le tengo que hacer el ultrasonido? Yo prefiero que ustedes hagan el esfuerzo y lo busquen. Aquí viene bien, nomás que viene en inglés, pero no creo que sea mayor problema. Y ahí viene bien lo que dicen los clínicos a referente a qué tipo de seguimiento se le tiene que dar a la categoría de muy baja sospecha o a la categoría benigna. Entonces, de aquí sale esto. Esto yo me di a la tarea de traducirlo para hacerlo un poquito más digerible. Y viene el resumen de prácticamente lo que es la clasificación de la ATA, que para mi gusto creo que es más sencilla de usar y tiene mayor valor predictivo. Si nosotros encontramos un nódulo tiroideo con TSH normal o elevada, ¿qué tenemos que hacer? Un ultrasonido. ¿Ok? Ultrasonido del cuello, porque también vamos a valorar los niveles cervicales, que más adelante los voy a medio mencionar para que ustedes lo estudien. ¿Qué puede encontrar? Un patrón de alta sospecha, que nosotros ya sabemos cuál es, un patrón de sospecha intermedia, un patrón de baja sospecha, un patrón de muy baja sospecha y un patrón benigno. Y estos dos, como lo platicábamos, son los nódulos que pueden tener hasta un 80% de malignidad y la BAF está recomendada cuando mida más de 1 centímetro, pero esto nos vamos a encargar de quitarlo. El patrón de baja sospecha va a ser cuando el nódulo mida más de 1.5 centímetros y el de muy baja sospecha cuando mida más de 2 y el benigno pues no se requiere. O bien, ellos aún mencionan, claro, es lógico, si no encuentro nódulo, pues ¿cómo lo voy a biopsiar? ¿Verdad? ¿Ok? O bien, no hay nódulo sin tamaño de corte especificado acá, la BAF no se requiere. ¿Ok? Aquí es donde entra el patólogo. ¿Alguien me puede decir, alguien de aquí hace biopsias de tiroides?
Álcela. Ok, ¿las hacen ustedes o las hacen con una segunda persona? ¿O las guían? Ustedes con la integridad de los dos lóbulos. Así le llamo yo. Ok, ¿cuánto tiempo tardan ustedes en procesar la muestra? Los del Hospital General no me respondan. ¿Cuánto tiempo tardan ustedes en fijar la muestra? Ajá. ¿Y si lo hacen así? Se está tratando. Ok. Bueno, yo les voy a platicar mi experiencia en el Hospital General de México. Yo venía de un hospital, el más moderno del mundo, que se llama Hospital Central Militar, donde había una persona, voy a decir nombres, Ramiro, un amigo. Tocaba, pum, 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 sale, vámonos, se acabó. Ya dejaba la muestra y ya la revisaban 15 días después. O bien los otorrinos, los endocrinólogos, la hacían a ciegas. La mandaban, el paciente regresaba al mes y le sacaban su reporte que decía muestra insuficiente. ¿Alguien sabe qué significa muestra insuficiente? Lógico, que no es detectable que no es útil para estudio, pero ¿saben qué componentes citológicos debe de tener para que sea una muestra adecuada? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Cuántos grupos de células deben encontrar? ¿Cuántas células en cada grupo? ¿10 o 12? Bueno, lo investigan, ¿no? Ahora, ¿en cuántas laminillas? ¿En una sola laminilla o puede ser en dos? Y cuando sale en una, ¿cuántas esperas en la otra? Bueno, eso es bueno que ustedes se lo pregunten. ¿Por qué razón? Porque eso es importantísimo para el diagnóstico citológico, porque esa es la parte B o el tomo 2 de la perfección. De nada sirve que ustedes tomen una muestra bien tomada si el citopatólogo no les habla en este idioma. Y la citología Bethesda tiene sus parámetros bien para decir muestra suficiente o muestra insuficiente. Regresándome al Hospital General, entonces yo llegué y sorpresa, un hospital de tercer mundo con la infraestructura muy limitada. ¿Por qué? Porque es un hospital de salubridad. Increíblemente, el doctor Cali Mayor, mi maestro, tomaba la muestra y en ese momento, así, instantáneo, se la pasaba al patólogo que estaba ya listo, agarraba con sus tinciones, 10 minutos, y le decía, doctor, muestra suficiente. Santo Dios. Entonces, eso repercute, ¿por qué? Porque acuérdese que la célula, si lleva sangre, ¿qué le pasa? No saben, bueno, investiguen. Si ustedes hacen el raspado y la célula tiene artefactos, puede ser por líquido, por sangre, también los patólogos se pueden confundir y al patólogo, y hay patólogos que con una gotita de sangre que vean, ¿qué creen que dice? Insuficiente. Quieren verlas como está en el Robinson. No sé si ustedes leyeron el Robinson, pero yo leí el Robinson, donde ponen de 1000 biopsias la mejor. Bueno, eso ustedes tienen que combatirlo también. Tienen que platicar con los patólogos. Oye, ¿cuándo una muestra es suficiente? ¿Cuándo una muestra es insuficiente? ¿Cuántos grupos de células tengo que encontrar? Todo ese tipo de cosas porque esa es la parte más importante. Oye, ¿qué tipo de tinción le haces en el momento de hematoxilina? ¿O lo fijas con alcohol? ¿O qué hago? ¿Qué le pasa a la célula si yo tardo 50 minutos en llegar al hospital y decirle al patólogo? Lo que dice el Radiographics en un artículo por ahí, 12 a 17 minutos tiene uno para procesar la muestra. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacerlo bien para que nuestros pacientes, cuando regresen con nosotros, el reporte que nosotros le entregamos diga una muestra suficiente y con adecuada preparación y sin artificios. ¿Ok? Entonces, ¿qué les va a reportar el patólogo? Una muestra no diagnóstica. Afortunadamente, yo llevo únicamente 3 hasta ahorita. 3 muestras no suficientes para diagnóstico. Una citología benigna, atipia o significado indeterminado, una neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular, cuando es sospechoso y cuando es maligno.
Entonces, si nosotros tenemos un nódulo de 1 centímetro o menos de 1 centímetro, que nosotros lo biopsiamos y pusimos alerta al patólogo y le dio una categoría maligna, ese paciente va a cirugía en automático. Estas tres, yo preferiría que ustedes se remitieran a las recomendaciones de la ATA para que vean qué es lo que pasa para que a sus pacientes les digan, oiga, ¿qué significa atipia? ¿Cuándo es una neoplasia folicular? ¿Y cuándo es sospechoso? Lo que yo he visto en mi hospital, estos sí van sin transoperatorio. Cuando es una categoría 5, cuando es una categoría sospechosa, estos se van a transoperatorio. Esto es que quitan la lesión, quitan el nódulo y se esperan al transoperatorio. Si hay hallazgos convincentes, hacen tiroidectomía total, toman ganglios centrales, si sale positivo, hacen disección central y si no, lo que tenga que hacerse. ¿Okay? Cuando es una neoplasia folicular, recuerden que puede ser un adenoma folicular o un carcinoma folicular. Entonces, este tipo de lesiones, cuando se reportan así, tienen que hacerse transoperatorios. ¿Por qué? Porque hasta un 20 a un 30% van a salir con carcinomas foliculares. Entonces, ojo con estos casos. Ojo con este caso, porque ese paciente ustedes le van a ver que es un nódulo de apariencia espongiforme y le van a decir, vengas en 3 meses. No, señora, quíteselo y hágase un transoperatorio. ¿Ok? Y atipia, ¿qué creen? También se va a transoperatorio. Entonces, nosotros nomás tenemos una, es no saberlo hacer. 2, que sea benigno, pero el patrón benigno prácticamente lo vamos a saber desde el ultrasonido y el problema es de aquí para acá. Eso, platíquenlo ustedes, interactúen con sus oncólogos, con sus endocrinólogos, con sus patólogos para que hagan un buen equipo y no se diga en la práctica privada. En la práctica privada tiene que ser un poquito más fino el asunto porque a veces no hay disponibilidad de personas que nos puedan ayudar. ¿Ok? Bueno, de ahí pasamos esto. Esto lo tienen que dominar ustedes. Los niveles cervicales por ultrasonido. ¿Ok? Van a ver que el nivel 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 5A, 5B. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes estudian el cáncer de tiroides, si quitan la tiroides, afortunadamente el 60 o 70% de recidiva va a ser en los niveles ganglionares. Un 15% va a ser en el sitio del lecho tiroideo. Y afortunadamente el 2 al 5% va a ser con metástasis a distancia. ¿Ok? Entonces, es muy importante que ustedes, al momento de decir es un nódulo categoría IRATS 4B o un nódulo de alta sospecha en la ATA, ustedes automáticamente tienen que brincarse a ver los ganglios. ¿Y qué tienen que buscar en los ganglios? Primero, ¿dónde están? ¿Cuánto miden? ¿Qué forma tienen? ¿Qué márgenes tienen? ¿Qué cogenicidad tienen? Si tienen o no presencia de calcificaciones, si están necróticos y si están vascularizados. ¿Por qué razón? Porque una forma redonda, cuando tiene bordes microlobulados o espiculados, cuando son ecogénicos, cuando tienen microcalcificaciones, cuando tienen pérdida del hilo graso o una necrosis o un aumento en la vascularidad, estos nódulos son altamente sospechosos de que pueden tener actividad metastásica. Y lo único que tienen que hacer ustedes es migrar 1 o 2 centímetros con una aguja, biopsiarlo y mandarle una citología. Y en ese momento ustedes van a decir, doctor, tiene un nódulo categoría 5. Le hice una BAF y salió Bethesda 5. ¿Y sabe qué? Como soy bueno, vi un nódulo sospechoso en el nivel 3, 4 o 6, que es el sitio más común, y salió positivo. Entonces el médico, ¿qué creen que va a hacer? Va a hacer una disección central o va a hacer una disección radical de cuello. ¿Y qué creen? El paciente puede salir casi curado de adentro. Pero si ustedes no hacen eso, resulta que va a recidivar acá.
¿Ok? Entonces, tienen ustedes que saber expresárselo a los médicos, los ganglios sospechosos, y si están a su alcance para hacer biopsias, tienen que hacerlo. Este es un ejemplo de un nódulo, perdón, de un ganglecito que estaba ahí en el nivel 3. Vean cómo está, con componente líquido. Vean cómo tiene un componente heterogéneo, está muy vascularizado y tiene por ahí unos puntitos blancos que son microcalcificaciones. Igual, a veces hay gente que toma las biopsias y va a aspirar esto. ¿Y quién creen que va a aspirar? Pues agua, ¿no? Y se aspira aquí, ¿qué creen que va a encontrar? Pues la evidencia de que hay un carcinoma papilar. La técnica, ya la mayoría de ustedes seguramente la dominan. La más común es esta: agarrar una jeringa de 10, una agujita negra o hojita amarilla para que no se confundan con los grados. Entran por la parte lateral, dirigido al nódulo. Esta técnica yo por lo regular no la utilizo porque para mí es muy difícil verla vertical, es más fácil verla de lado, pero eso ya es cuestión de entrenamiento. Igual hacer movimientos finos con la manita. Hay dos técnicas, una es por aspiración capilar y la otra es realmente por aspiración, por capilaridad y aspiración. Una únicamente yo meto la aguja y estoy cortando, y la otra es estoy cortando y estoy aspirando. Es sencillito. Los que ya lo saben hacer, practíquenlo. No hay alguna cuestión estadísticamente significativa sobre las células que se obtienen en cualquiera de las dos formas. Es lo mismo, yo las hago combinadas. Primero corto y después corto y aspiro. ¿Y cuándo me detengo? Cuando veo la primera gotita de sangre ya dentro de la aguja. ¿Ok? A ver, vamos a ver un ejemplo. ¿Sí ven dónde estamos cortando? Es un nodulito que está en la parte posterior de la tiroides. Si ustedes lo ven así, de acuerdo al TIRADS, ¿qué clasificación le daría? Así con lo poco que se ve. Es un nódulo de bordes irregulares. Es hipoecoico. Parece ser que tiene algunas microcalcificaciones. De acuerdo a la ATA, ¿qué sería? Alta sospecha. Al TIRADS, 4B para arriba, ¿no? Para terminar pronto. ¿Ok? Entonces ustedes agarran y le hacen una biopsia. Sencillito. ¿Ok? Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Es un nodulito que sobra decir lo que estamos sobre la lesión. Me voy aquí a detener. De acuerdo a la clasificación de la ATA, ¿qué categoría le darían a este nódulo? Acuérdense que ese término no existe. Eso de moderado no. Apenas empezamos y ya se los olvidó. Acuérdense, hay de alta sospecha, sospecha intermedia, baja sospecha, muy baja sospecha y benigno. Veamos. ¿Es oscuro? Sí. ¿Tiene microcalcificaciones? Sí. ¿Qué clasificación le darían nada más? Alta. De alta sospecha. Se acabó. Y en la clasificación TIRADS, ahí sí van a empezar a ver, ¿tiene 1, tiene 2 o tiene 3? 4 para arriba. ¿Sale? Entonces, es otro paciente. ¿Okay? ¿Ok? Esta paciente no tenía realmente un nódulo. ¿Qué es lo que están viendo ustedes ahí? Múltiples microcalcificaciones depositadas en una sola región. Si ustedes ven dentro de la clasificación TIRADS, les puse, cuando hay una zona con cuerpos de samoma o microcalcificaciones, hay que pasarlo como categoría 4 para arriba. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hay que ir a biopsiar es
específicamente donde están las calcificaciones. Aquí es el ganglio que yo les presenté. Y este es sencillito, ¿no? Incluso hasta el agua nos sirve como para poder viajar como submarino. Aspiramos, citología positiva para carcinoma papilar. ¿Ok? Y si ustedes ven, es un ganglio, ¿será sospechoso o no? ¿Por qué? Tiene degeneración quística, tiene ¿qué? Tejido sólido, ¿qué más tiene? Heterogéneo, tiene microcalcificaciones y estamos tomando de ahí, ¿ok? Ahora, aquí estamos tomando una muestra de un septo. Este era un nódulo heterogéneo que tenía más del 50% de tejido, perdón, de componente líquido, y en una de sus esquinitas tenía estas dos cositas que estaban vascularizadas. Entonces, tenía unas microcalcificaciones aquí. Lo que hicimos fue ir a biopsiar un septo de 2 milímetros. ¿Y qué creen que fue el resultado? Carcinoma papilar de tiroides. ¿Ok? Este caso ya lo vimos. Aquí otro, igual que fue de un amigo ahí del hospital. Es un nodulito aquí irregular en el istmo. Lástima por el video que no corre bien. Este nodulito medía 5 milímetros y salió positivo para carcinoma papilar. Entonces, otro caso. Sobra enseñarles, ¿no? Sobra decirles qué clasificación le darían ustedes a este nódulo. A ver, ¿dónde está la que venía del Hospital General? La que estudió ultrasonido. ¿Cómo se llama esta niña? Ivette, ¿no? O ya se fue. Ahí estás. A ver, ¿qué clasificación le darías? Exacto. De 4 para arriba. Así, entonces, clasificación de alta sospecha. ¿Por qué razón? ¿Es un nódulo? Parece ser que está más alto que ancho. Es un nódulo sólido. Es un nódulo oscuro. Tiene microcalcificaciones. Y la clasificación que le puedan poner es de alta, altamente o alta sospecha de malignidad. ¿Ok? Otro, miren, les puse la medida para que no vayan a pensar que es... ¿Qué clasificación le darían a este nodulito? Ok, vamos a ver. ¿Es más alto que ancho? ¿Es paralelo o antiparalelo? Pues es paralelo, ¿no? Porque está igualito. ¿Ok? ¿Qué textura tiene? Es sólido. ¿Ok? Es heterogéneo, tiene componente blanco, tiene componente oscuro, tiene microcalcificaciones. ¿Qué clasificación le darían ustedes de acuerdo a la ATA? Alta sospecha. Y el TIRAX, como dijo mi amiga, de 4 para arriba. No voy a poner así, ¿eh? Pónganle 4C. Y no vayan a ser malos. Pero este es un nódulo que tiene que biopsiarse. ¿Ok? Entonces ustedes deben tener la habilidad de agarrar. ¿Ok? ¿Otro más? ¿Otro casito? ¿Otros más? Si existe alguna pregunta, estoy aquí para ayudarles. Dime, ¿qué pasó? Ajá. A ver, creo que lo dije al principio. Todos los nódulos tiroideos, ¿cómo se tienen que valorar? Ultrasonido. Si es los incidentalomas, automáticamente pasa a ultrasonido. ¿Por qué? Porque es la única forma de saber la textura. ¿Ok? Al riesgo clínico, por ejemplo, que tenga algún tipo de trastorno hereditario o que tenga familiar con cáncer de tiroides, pues prácticamente
Yo es el mensaje que les decía desde un inicio. Yo no me espero a que esté a 1 centímetro o no. Todos esos pacientes corren el riesgo de tener una patología neoplásica, sea de 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. Lo que sí ha pasado, es que en los nódulos categoría 3, si tiene antecedentes familiares o si tiene algún otro marcador bioquímico, o más aún, algunos que hacen biología molecular, a eso sí los quita. Yo creo que sería al revés. Cuando el nódulo es indeterminado o bien tiene una atipia de significado incierto y el paciente tiene factores de riesgo, creo que ahí es donde toman la conducta quirúrgica más agresiva, que si nos regresáramos a un nódulo de alta sospecha. El ultrasonido es el parteaguas actualmente. ¿Okay? La doctora Amador pregunta, ¿qué opina acerca de la sugerencia de algunos autores de utilizar clasificación de la ATA y no TIRATS en nódulos mayores de 20 milímetros? Pues yo lo biopsío, ¿no? Ya tiene todos los criterios. Ya no me peleo. Porque si es una categoría de muy baja sospecha y mide más de 2.5 centímetros, ¿está indicada la biopsia o no? Claro, no hay vuelta de hoja. La segunda pregunta de alguien que se identifica como Daniel dice, ¿qué tipo de biopsia se requiere hacer en nódulos mayores de 1 centímetro? Y que cuándo se puede hacer una biopsia con una aguja de corte grueso. A ver, ¿alguien puede responder eso? ¿Los que hacen biopsias? A ver, fíjense bien. ¿Cuánto avanza una biopsia de corte? 2 centímetros. Ok. Ustedes tienen un nódulo de 1 centímetro y tienen a menos de 5 milímetros la carótida. ¿Lo usan? No, pues ni locos, ¿no? Ok. Entonces, desafortunadamente la citología, la clasificación Bethesda está diseñada para citología. ¿Ok? Entonces, yo donde he usado más las biopsias de corte ha sido en las adenopatías. ¿Por qué? Porque a veces es necesario hacerle algún tipo de inmunohistoquímica, sobre todo cuando tienen algún tipo de cuestiones de linfomas o alguna otra cosa. En tiroides no se usa. Ahora, una pregunta mía. ¿Hay alguna cuestión técnica para la orientación de la toma de la biopsia, de medial a lateral o de lateral a medial? Yo lo hago. Porque yo vi que hiciste las dos. Las dos, ok. ¿Qué creen que pueda pasar en un abordaje lateral si perforamos el esternocleidomastoideo? ¿Duele? Pues claro que sí. Sí. Lo que se recomienda para evitar ese tipo de incidentes, ahí le va el nombre, EMBLA, son cremas especiales que utilizan los dermatólogos para anestesiar la piel. Úsenla, ¿sí? Así se llama, nombre comercial. Y esa la ponen 1 hora y media antes del procedimiento y media hora antes del procedimiento y hace un efecto fantasmagórico. Pueden entrar por la parte lateral, nomás que le va a doler un poquito más al paciente. Yo no uso anestesia local, ¿por qué creen? Les duele más a veces la pura anestesia que el propio procedimiento. ¿Okay? Pueden entrar por lateral o por la parte medial. No hay ningún tipo de valor, salvo el riesgo cuando uno penetra el esternocleidomastoideo. No, desafortunadamente se fue el Brexit y se fue. No, las que fíjense bien que hay muchas clasificaciones, ¿no? Pero sin embargo las más útiles, las que en mi concepto son más útiles son el TIRATS, pero esto se va a venir a suplantar por la ATA. Si ustedes ven, el manejo del ATA es más agresivo, ¿no? Es más agresivo, es más determinante. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, les agradezco su atención. Yo estoy actualmente en la Unidad de Especialidades Médicas de la Secretaría de la Defensa como jefe de rayos X para la orientación que quieran. Y los que puedan tener Facebook o Twitter pueden revisar esto y ahí viene mucha información referente a biopsias de tiroides. ¿Ok? Gracias.
Okay.